Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a tocar el tema David, tipo de Cristo. Primero debemos entender qué es un tipo. Un tipo es una figura que representa algo. Un tipo se podría definir como un símbolo profético, porque un tipo es una representación de algo futuro. Más concretamente, un tipo en las Sagradas Escrituras es una persona o una cosa en el Antiguo Testamento que representa algo en el futuro, o sea, en el Nuevo Testamento. Lo vemos borroso en el Antiguo Testamento, como vemos en pantalla, pero en el Nuevo Testamento ya lo vemos más claro. O sea, cuando lo vemos borroso se le llama tipo o sombra. Y cuando lo vemos más claramente sería el antitipo o realidad. Entonces, y el antitipo es la realidad de la cosa que el tipo representa. El tipo puede llamarse una sombra y el antitipo es la realidad de esa sombra. O sea, como vemos en pantalla, vimos en el Antiguo Testamento esta flor y la vimos borrosa, pero en el Nuevo Testamento la vemos más clara. Ahora sí, David es el tipo o la sombra de Jesucristo, que es el antitipo o la realidad de este rey. Vamos a ver el corazón humilde de David. Y para eso vámonos a Primera de Samuel 18:6. Cuando volvían, después de que David matara al filisteo, las mujeres de todas las ciudades salían al encuentro del rey Saúl, cantando y danzando alegremente con panderos y platillos. Versículo 7. Y danzando las mujeres cantaban y decían: Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. Versículo 8. Saúl se enojó muchísimo. Estas palabras le desagradaron y pensó: a David le dan 10,000 y a mí me dan miles. Solo faltan que lo hagan rey. Saúl vio con celos a David, pero David no era igual que Saúl. Saúl era un hombre soberbio. Cuando escuchó que la gente elogió a David más que a él, a Saúl le dio muchos celos. Pero David, ¿qué hizo? Se mantuvo humilde. Note que David no se dejó llevar por lo que la gente decía. No se creyó superior al rey Saúl. Versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Pueden leer el versículo 10 al 11. Veamos el 12. Y Saúl sintió miedo de David, porque Jehová estaba con él. Vemos que David tuvo un corazón humilde semejante al de Cristo Jesús. David, huyendo por los falsos rumores que se habían levantado contra él, por los celos del rey Saúl, que se volvió enemigo de él y que buscaba matarlo. Eso lo vamos a ver en Primera de Samuel 24:2. Y tomando Saúl a 3,000 hombres escogidos de todo Israel, salió en busca de David y sus hombres por las peñas de las cabras monteses. Versículo 3. Y cuando llegó a unos rediles o corrales de ovejas en el camino, entró en una cueva que había allí a hacer sus necesidades. Y resulta que David y sus hombres estaban sentados al fondo de la cueva. Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: Este es el día que te dijo Jehová: He aquí entrego tu enemigo en tu mano. Puedes hacer con él lo que te parezca bien. Entonces se levantó David y cortó cautelosamente la orilla del manto de Saúl. Versículo 5. Y después de esto aconteció que el corazón de David le golpeaba, o la conciencia de David le remordía, por haber cortado la orilla del manto de Saúl. Versículo 6. Y David dijo a sus hombres: Líbreme Jehová de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda o alce mi mano contra él, pues es el ungido o escogido de Jehová. Pueden leer el versículo 7, pasemos al 8. Después David se levantó, salió de la cueva y le gritó a Saúl: Mi señor el rey. Cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Versículo 9. Entonces David preguntó a Saúl: ¿Por qué escuchas palabras de hombres que dicen: He aquí, David procura tu mal?
Versículo 10. Hoy puedes ver con tus propios ojos que Jehová te puso en mi mano dentro de la cueva. Me animaron a matarte, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Versículo 11. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, pues al cortar la orilla de tu manto no te maté. Reconoce y considera que no hay maldad ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. En cambio, tú me persigues para quitarme la vida. Versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y que Jehová me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Pueden leer el versículo 13 al 14. Veamos el 15. Sea Jehová el juez y juzgue entre tú y yo, y defienda mi causa, y me libre de tu mano. 16. Y cuando David terminó de decir estas palabras, Saúl preguntó, ¿es esa tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Versículo 17. Luego dijo a David, tú eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien cuando yo te he tratado mal. Vemos que David, cuando fue atacado por sus enemigos, fue maltratado y hasta lo intentaron matar. Vemos que David no buscó venganza, aunque pudo hacerlo, pero él tuvo el mismo corazón que Jesús hacia sus enemigos. El nombre de David significa amado. Entonces, ahora veamos el salmo el salmo de David. En este maravilloso salmo encontraremos la humillación de David, el amado, o la sombra, el tipo del gran David, quien es Jesucristo, la realidad de este amado, el antitipo, la realidad, como vemos aquí en la pantalla. El amado, la sombra, que lo vemos aquí en el Antiguo Testamento, y la realidad en el Nuevo Testamento. Ahora sí, veamos el Salmo de David. Salmos 22.1. Salmos 22.1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y lejos de mis gritos de angustia? El gran David, Jesucristo, en el Nuevo Testamento cita este salmo en Mateo 27.46. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos el sufrimiento del Hijo de Dios llevando el pecado del mundo. Sigamos, Salmos 22:2. Dios mío, te llamo de día y no me respondes, y de noche no encuentro descanso. Versículo 3. Pero tú eres el santo, el que se sienta en el trono, tú eres el rey, rodeado por las alabanzas de Israel. Versículo 4. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste o los rescataste. Versículo 5. Clamaron a ti y fueron librados o rescatados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Versículo 6. En cambio yo, más que hombre, parezco un gusano, ridiculizado por los hombres y despreciado por el pueblo. Versículo 7. Todos los que me ven se burlan de mí, hacen muecas con los labios y mueven la cabeza. Hacen mueca con los labios y mueven la cabeza. Estos versículos se aplicaron en un sentido inmediato a David, quien es la sombra o el tipo, y luego se aplicaron al gran David, al amado, quien es Cristo o el Mesías, quien es el antitipo o la realidad. Y también se burlaron de Cristo cuando estaba moribundo, y eso lo vemos en Lucas 23:35. Y el pueblo estaba observando, se burlaban, y también los gobernantes diciendo, salvó a otros, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, el escogido. En este salmo profético, David describe su lucha con la muerte en un lenguaje que también es apropiado a los sufrimientos del Mesías o el Cristo. Sigamos, Salmos 22:14. Me diluyo como el agua, mis huesos se desencajan, mi corazón está como cera y se ha derretido en mis entrañas. 15.
Mi garganta se ha secado como barro, y mi lengua está pegada a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. 16. Porque perros me rodean, me acorralan como una banda de delincuentes, como un león, se lanzan contra mis manos y mis pies. Esto lo vimos en la crucifixión de Cristo, ¿no? Salmos 22, 17. Puedo contar todos mis huesos, entre tanto ellos me miran fijamente. 18. Se reparten mis vestiduras y mi túnica la echan a la suerte. Vemos que estos salmos proféticos se cumplen en Cristo. Veamos Mateo 27:35. Los que habían crucificado se repartieron sus ropas echándolas a la suerte, citando el Salmo 22:18. David fue una persona conforme al corazón de Dios, y eso lo vemos en Hechos 13:21. Y luego pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, hombre de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Aquí vemos que el primer rey que Dios les dio fue a Saúl. Sigamos, Hechos 13:22. Después Dios lo destituyó y les puso como rey a David, de quien dio testimonio y dijo: He hallado a David, hijo de Isaí o Yesé, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Entonces, pasada la desastrosa época de los jueces, nos adentramos en la de los reyes, y con este rey vamos a apuntar directamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Entonces, para eso vámonos a 1 Samuel 16:1. Jehová dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno o frasco con aceite, y ve que yo te enviaré a Isaí o Yesé, el de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto o he elegido a uno que sea rey. David fue humilde y a la vez humillado, perseguido, incluso rechazado por los suyos, por su propia familia, siendo menospreciado incluso por el rey. Llegó a ser el primogénito de Israel. Salmos 89:27. Yo también lo constituiré por primogénito, o sea, el hijo amado que recibe los derechos de primogénito, lo constituyó el más excelso o por encima de los reyes de la tierra. Jehová puso a David como primogénito. Ojo, David no fue el primer rey de Israel por Dios. Recordemos que fue Saúl. Y tampoco es el primogénito por ser el primer hijo de Isaí o Yesé. Era el menor entre 8 hermanos. Pero los testigos de Jehová te intentarán engañar diciendo que el primogénito es el primer ser creado, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y citan Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Él, refiriéndose a Cristo, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Entonces, ¿por qué Jesucristo es el primogénito? ¿O por qué tiene los derechos de primogénito? ¿Por ser el primer creado de toda la creación? No. Pablo nos explica por qué tiene estos derechos de primogénito. Y para eso veamos Colosenses 1:16. Porque en él, como vemos en pantalla, porque en él fueron creadas todas las cosas. Porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, dominios, gobiernos o autoridades. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él, como vemos acá en pantalla, por medio de Él. Y por medio de Él y para Él han sido creadas. Por medio de Él y para Él han sido creadas. Entonces, por eso es el primogénito, porque fue por medio de Él que todo fue creado.
no por ser el primer criado como lo intentan torcer los testigos de Jehová. Ahora veamos cómo el tipo o la sombra David no fue el primer hijo nacido de Isaí o Yesé. David fue el menor de entre 8 hermanos. Y para eso vámonos a primera de Saúl 16:11. Entonces Samuel preguntó a Isaí o Yesé: ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió: queda el menor o el más joven, pero está cuidando o pastoreando las ovejas. Entonces dice: manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. David humildemente inició como pastor de ovejas y posteriormente fue rey de Israel. El tipo o la sombra y tipifica a Cristo, quien es el antitipo o la realidad de este rey. Ahora miremos el salmo que cita David. Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ahora veamos que Jesús es el gran pastor. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Ya sabemos quién es el buen pastor, ¿no? Samuel unge a David. Primera de Samuel 16:13. Samuel entonces, tomando el cuerno o frasco de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu de Jehová vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Después que David fue ungido, pasaron entre 13 o 15 años cuando fue nombrado rey. Y para eso vámonos a 2 de Samuel 5:1. Segunda de Samuel 5:1. Entonces todas las tribus de Israel fueron ante David en Hebrón y le dijeron: mira, nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. Aquí se nos recuerda el tiempo en que todas las tribus de la tierra confesarán a Jesucristo como rey. Entonces sigamos. Tras el final de la casa de Saúl, es cuando las tribus de Israel acuden a David en Hebrón para mostrarle su lealtad como rey. La forma de mostrarlo fue diciendo que formaban parte de su hueso y de su carne. Esto significa que serían parte de su cuerpo, donde David sería la cabeza. O sea, tendrían el mismo propósito que el ungido. Pero como vemos en el Nuevo Testamento, Cristo también tiene su cuerpo, y el cuerpo de Cristo somos todos los que creemos en Cristo como nuestro Rey o nuestro Señor, como nuestro Rey y Señor, y conformamos la iglesia. Y eso lo vemos en 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro sufre, todos los miembros comparten el mismo sufrimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se alegran con él. Versículo 27. Y ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno por separado constituye un miembro o una parte de ese cuerpo. Ahora volvamos a David, ¿no? En 2 de Samuel 5:2. Ya desde antes, cuando Saúl era rey sobre nosotros, eras tú el que nos conducías en Israel. Y Jehová te dijo: tú guiarás o pastorearás a mi pueblo Israel, y serás el líder de Israel. Versículo 3. Cuando todos los ancianos de Israel fueron ante el rey en Hebrón, el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David como rey sobre Israel. Entonces vemos cómo David fue rey, ¿no? Ahora, David, hijo de Isaí o Yesé, nació en Belén de Judá, y no es casualidad que varios años después el profeta Miqueas lanza una de las profecías mesiánicas más conocidas, detalladas, minuciosa de todas, donde sería el nacimiento del Rey y Salvador prometido, Jesucristo. Y para eso vamos a leer Miqueas 5:2. De ti, Belén Efrata,
aunque eres pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá para ser rey o gobernante en Israel. Y su origen o su lugar de salida es desde el principio, desde los días de la antigüedad o desde los días de la eternidad. Entonces analicémoslo. De ti, Belén Efrata, aunque eres pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, o sea, sería descendiente o saldrá de esta familia de Judá, el que va a ser rey en Israel. Por eso dice, de ti me saldrá para ser rey o gobernante en Israel. Y para eso vámonos a Juan 7:42. ¿No dice la escritura que el Cristo viene de la descendencia o semilla de David y de la aldea de Belén de donde era David? Ahí donde vemos esta profecía. Cristo en su humanidad es descendiente de David. Por eso el profeta Miqueas nos dice que el origen o el lugar de salida o el lugar de partida de este rey no parte de su humanidad, sino que su origen o lugar de salida es desde el principio, desde los días de la antigüedad. O sea, es un tiempo desconocido para el profeta Miqueas. O sea, que es un tiempo indefinido atrás, que desconoce el profeta Miqueas. Y por eso vámonos a Juan 1:1. En el principio la palabra existía, o sea, en el principio la palabra ya existía. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. O sea, desde el principio ya estaba la palabra, quien en su humanidad es Cristo Jesús. Ahora vámonos a Ezequiel 37:21. Entonces diles, esto es lo que dice el Señor Jehová. He aquí, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Versículo 22. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes o montañas de Israel. Y un solo rey reinará a todos ellos. Y nunca más serán dos naciones, ni serán divididos en dos reinos. Versículo 23. No volverán a contaminarse con sus ídolos, ni con sus actos abominables, ni con todas sus transgresiones. Yo los salvaré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Versículo 24. Mi siervo David será su rey sobre ellos, y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis leyes y guardarán mis decretos y los cumplirán. El profeta Ezequiel menciona a David, el tipo o la sombra de este rey, que sería el gran David, quien es Jesucristo, el antitipo, la realidad de este rey. Y ahora para terminar, veamos Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre o su antepasado. Espero que este video les haya gustado. Si te gustó, dale like, y si no, dislike. Pero lo importante es que oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No se dejen engañar, estudien las Sagradas Escrituras y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.